Muy buenas. Hoy les voy a presentar hacer un diseño bastante diferente, en lo cual vamos a hacer unos espirales mezclados con hojas. Y para lo que tú más o menos tengas idea de lo que hemos hecho aquí, es más que todo un agregado de hilo de otro color y también un borde extra de otro color. Entonces si estás interesado en aprender lo que es el agregado de hilo de otro color, lo puedes buscar tanto en los videos que tengo presentando en el canal de YouTube. Y también tengo muchos más videos en las descripciones, donde tú puedes encontrar diferentes tipos de diseños, y lo cual yo les recomiendo poder ver los videos desde el principio, así pueden entender todos los pasos que estamos siguiendo desde que hemos empezado a subir videos aquí en el canal. Entonces, lo que más o menos los pasos que lleva esto es uno que lleva el título de Engarce en gota, que lo pueden encontrar tanto en el canal. Agregado de borde extra, que sería, bueno, esta forma de hacer un borde de otro color, y más otro color alrededor, que también sería otro agregado de borde con el mismo color. Eso está todo en la descripción de los videos y lo pueden encontrar directamente. Y si también están interesados en ser suscriptores del canal, tienen parte para poder hacerlo con diferentes otros videos más personalizados, donde se encuentran diseños mucho más trabajados también. Entonces, hemos agregado esta piedra directamente. Vamos a separarlo aquí en medio. Vamos a ponerlo dentro de esto. Vamos a ponerlo con la misma cantidad de hilos, después de haber hecho el agregado del color y el cierre total, de lo cual sería simplemente la base final. Lo separamos a la mitad, y lo cual, para asegurarnos, contamos exactamente que sea el centro. Lo cual aquí le doy 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 23. Ok. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 23. Estamos a la mitad exactamente. Entonces, para este diseño solamente hay dos técnicas, también lo cual lo tengo en los videos, y vamos a mezclar las dos técnicas, pero también hay un patrón diferente para poder hacerlo. Entonces, para tener el patrón de la técnica es solamente mantener un orden, en lo cual nosotros vamos a aplicarlo ahora mismo. Entonces, mire, nosotros agregamos aquí directamente en el medio, agregamos una línea extra más. Esta línea que le estoy dando va a ser por la parte de lo que es el collar. Le voy a dar más o menos 1 metro. Entonces yo tejo la primera línea que está arriba, lo tejo normal, primer nudo normal, y el segundo nudo para adentro, por aquí, hacia adentro. Y esto sería como hacer el mismo nudo, pero para el lado contrario, pero hay que hacerlo que quede bien pegado aquí, para que nos ayude a hacer la figura. Entonces, al quedar bien pegado en esta parte, ya tenemos que mantenerlo y que se quede pegado completamente, porque es la idea de hacer el trabajo. Ok, bien pegado ahí, listo. Entonces, ese hilo que tejí ahora lo meto como guía dentro, y lo tejo con los siguientes. Lo tejo normal, el otro lado igual, el siguiente hilo normal, el siguiente hilo también normal, y el siguiente hilo también normal. Es tejido 3, y agarro 2 más, 1 y otro más. Ok, total he tejido 5 por este lado para empezar, 2, 4, 5. Ok, eso no nos cambia el formato para nada, eso simplemente nos ayuda a mantener la figura que estamos teniendo ahora mismo. Ok, ahora desatamos este lado que hemos sujetado. Entonces ahora está dividido en la mitad, entonces ahora vamos a hacer la otra mitad por otro lado. Entonces, cuando agregamos el hilo, lo sujetamos antes, y ahora necesitamos sujetar, simplemente agarramos este lado del hilo y tejemos para este lado. Este lado hace lo mismo, uno para afuera, uno hacia adentro, y después tejemos todos los demás hilos que necesitamos, que son 2, 4, 5. 1, tejemos normal, 2 normal,
otra vez normal, 3, 4 y el último 5. Listo. Ok, ahora aquí lo más importante es que cuando vamos a dar la vuelta nos va a tener que quedar la cantidad de hilo que necesitamos. Entonces vamos a hacer esto y eso va a tener que quedar así. Un hilo, van a quedarse aquí 3 hilos en el borde y los demás van a tener que volver a tejer. Entonces este hilo teje, miren, esta es la guía, este lo teje a este, 1, 2, 3, 4, 5, 6, estamos haciendo dentro fuera, ok. Entonces yo mido aquí, si tomo 2, mido aquí, miren, ahí lo mido y me faltaría un par más, hago 1 y 2, ok. Tendría que hacerlo, mira, para este lado, exactamente, tendría que terminar mirando para este lado, ok. Entonces tengo 1, 2, 3, 4, total he hecho 8 nada más, ok. Ahora aquí, a estos dos que están aquí, lo agarro como guía y tejo el siguiente, miren. Tejo el siguiente, ok, lo tejo así y lo dejo ahí. Ahora el de aquí lo agarro como guía, 1, y el de aquí lo agarro como guía, el que venía detrás lo meto dentro como guía, este lo meto dentro como guía porque me es muy corto, ok. Entonces lo meto ahí como guía y lo tejo con el otro hilo que me quedaba, así, ok. Aquí vuelvo a bajar directamente, voy tejiendo dentro fuera, dentro fuera, lo voy tejiendo de esa manera, ok, hasta completar a llegar los otros de allá, ok. Miren, ahí estoy completando para llegar a los otros, aumento, 1, 2, a ver, vamos a ver si nos llega, ya nos llegó, ok. Ahora tejo 4 más, aquí, 1, 2 más, 2, 3 y otro más, 4, listo, ok, eso es todo. Miren, ahí tengo otra vez 5 hilos aquí, y aquí otra vez empiezo a hacer el mismo proyecto, ok. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ok, tiene que ir por afuera. Ahora agarro 2 de aquí que son mis bases, ahora 2, y con el hilo más de los cortos, el más largo, porque me queda uno súper largo, este hilo súper largo lo tengo que mantener, teje de frente hacia afuera, 1, 2, hay un tercer hilo, este de aquí, que me va a sobrar, eso lo dejo debajo, lo corto después. Aquí esto con estos dos me van a servir, me van a ser útiles para tejer. Ahora agarro este que es el más largo de todos, teje dentro y fuera y aprieto. Entonces este de aquí, por ejemplo, el que sale aquí, el otro, lo marco ahí porque eso ya está para cortar, ya no sirve. Entonces ahí lo meto dentro, listo, está debajo. Y ahora este hilo que venía de aquí, que es corto, lo meto dentro como guía y tejo otra vez los que tengo que tejer, 1, 2, 3, 4, 5 hasta completar el otro.
al otro lado. Es el orden más que todo. 2, 3, 4, 5 y aquí saco hacia afuera. Ok, listo, miren. Ahora aquí agrego otros 4 más. 1, 2, 3 y una más. 4. Listo. Y ahí tengo otra vez, repito el mismo proceso. Acá tengo 3 de guía, agarro este de aquí, lo teje 7 veces. 1, 2, 3, para adentro, para afuera. 4, 5, 6, 7. Ahora aquí lo tomo esto de aquí, agarro el hilo que es, a ver, el hilo que es el más largo, tejo hacia el otro lado hasta aquí y ajusto ahí, me quedan, y aquí me queda uno que me está sobrando demasiado, y ese le corto ahí, lo dejo ahí marcado para cortar luego. Ese uno que está viniendo en corto en medio es solamente reemplazarlo cada vez. Entonces lo dejo aquí debajo y con este que es el de aquí, que es el más largo que todos, agarro y tejo. Primero tejo fuera, dentro. Ahora esto aquí lo meto como guía porque es más corto, igual tejo hacia el otro lado igual y voy subiendo los 7 nudos. ¿Cuántos hay aquí? 2, 4, 5. 2, 4, 5. Listo, vamos a hacer el otro lado para completar. Hace el mismo trabajo. A la vuelta aquí a este lado. Normal, y este sale fuera, dentro, y mete este que está aquí como guía, fuera, dentro, sigo tejiendo para completar los 5. Un, 2, 4, 5 y aquí entra este aquí, 4 más. Listo. Entonces aquí volvemos a hacer la misma figura del otro lado. Agarramos 2 de guía y aquí agarramos la misma estructura.
fuera, dentro, entra como guía, el otro y es tejido por el nuevo, así, listo. Aquí entran dos más, uno, dos, tres, cinco. Entonces aquí ya tenemos los 5 otra vez. Entonces aquí ya empezamos a hacerlo ya para cerrar el centro. Listo, y aquí agarramos dos, dejamos el más larguito, teje, agregamos como guía el que tejí antes, y lo cambiamos y seguimos ahí. Tres, cuatro, y ahora le agregamos dentro como guía y lo tejemos con nosotros. Tenemos que tener 5. Ok, 2, 4, 5 con este. Listo. Ahí la figura ya va saliendo ya. Dos, 4, 5. Listo, aquí agarramos, entramos igual de la misma forma, los 4 nudos, ok, 2, 3, último, 4. Damos la vuelta, agarramos el hilo más largo, teje normal, agarramos el siguiente hilo más largo, teje,
fuera, dentro, metemos el otro que es más corto como guía, fuera, dentro, lo ajustamos bien a la pared, entonces aquí tenemos 1, 2, 3, 4, 5, listo, el otro lado igual. Y aquí la seguimos haciendo de la misma forma. Y aquí escondemos el otro. Listo, aquí tenemos 2, 4, 5 y pegamos esto para este lado. Listo, ahí ya tenemos esa proporción. Y aquí igual. Metemos esto de acá. Esto entra ahí directamente. Esto también ajusta aquí. Este también ajusta aquí. Listo, acá tenemos 3 y llevo esto con este 4. Ajustarlo con mucho cuidado porque si no se tiene que escapar ni un hilo, hasta ya dividirlo ya. Ajustamos al siguiente. Listo. Entonces ahora aquí solamente lo que hacemos es juntar estos dos hilos. Igual como se junta siempre. Primer nudo sin cerrar. El otro lado igual sin cerrar. Cruzamos las guías izquierda, derecha, derecha, izquierda. Listo. Y aquí en esta parte lo que hacemos es lo más sencillo. Dejamos de todos los hilos. Sacamos los que solamente de este lado y de este lado uno, que es el más largo. Entonces escogemos, lo demás lo dejamos debajo para cortar luego. También escogemos aquí. El de aquí va, las guías se cruzan. Tejemos con los hilos que están en los laterales. Cerramos ahí y ajustamos. Ajustamos, ajustamos, ajustamos y ya está, listo, ajustado. Ahí está, ajustadito, bien ajustado.
Entonces, ahora, aquí esto ya está terminado, ya está unido, ya está aquí, hacer un pétalo, un pétalo, un pétalo, un pétalo, un pétalo, en todos lados un pétalo. Entonces, para hacer un pétalo, para empezar, empezamos así. Empezamos aquí para allá. Y si esto se junta de aquí para aquí, esto se junta así, o esto se junta así, esto se junta así, ok. Entonces voy a explicarlo. Tenemos 3 hilos. El primer hilo teje y el otro también lo teje, así. Este lado, al otro lado igual. Listo. Ahora el otro lado igual. Agarras el primer hilo del final y lo tejes los 2 siguientes hilos. A los otros igual. Primer hilo del final y lo teje los 2 siguientes hilos. Igual aquí. Los 3 hilos del medio. Listo, lo mismo. Aquí igual tenemos los 3. Lo mismo. Esto aquí nos sale para el collar con esto de aquí. Estamos haciendo ahora. Esto ya es para nuestro collar directo. Con estos pétalos de aquí y esto de nuestro collar. El otro lado igual. Entonces voy a hacer un pétalo abajo o un pétalo aquí, porque se repiten lo mismo todos. Y después uno cada uno aquí también igual. Y los demás ya son lo mismo, repetir nada más. Entonces este con este. Agrego ahí. Y agrego este aquí. Listo. Y aquí vamos saliendo la figura de la misma manera que el otro lado. Y el pétalo de cómo hacerlo aquí es el mismo patrón, miren. Agarro primero izquierda, derecha, ok. Aquí en este hilo vamos a agregarle, a ver cuántos hay, 1, 2, 3. Vamos a agregarle este mismo color que teníamos en el principio. No. Vamos a agregarle este, aquí primero. Un tipo violeta pero gris, más grisáceo. Miren, aquí agarramos, lo ponemos aquí. Tan. Ahora le ponemos este. Igual. El del medio, miren. Es el mismo, mira. Izquierda, derecha y el del medio a este. Es el mismo, no cambia nada el patrón. Al otro lado. Y aquí igual.
Y aquí se va agregando igual a este, como los colores ustedes eligen. Solo la diferencia está en ir agregando nada más. Es lo mismo, se repite por todos lados lo mismo. Entonces aquí voy a hacer lo mismo. Aquí hago lo mismo. Entonces aquí cada 3 es igual lo mismo. Cada uno ordena su como que quiere poner sus hilos. Ahora les enseño cómo hacer el pétalo y ya listo, se acabó. Y aquí tenemos este lado lo mismo. Entonces aquí por ejemplo miren, hemos agarrado ahí, este teje fuera, este regresa adentro, esto una vez afuera, una vez dentro, agarro este con este, tejo los dos, ahora el otro lado afuera, dentro, fuera, dentro. Ahora aquí teje solamente este primero, y el siguiente. Y aquí este teje hacia este lado, fuera, dentro. Y para no hacerlo más grande, agarro todos juntos y con el mismo hilo que dejé ahora mismo, tejo fuera y fuera, dentro y fuera. Listo. Es una forma más de hacer el pétalo más chiquito. Ahora vamos a hacerlo aquí igual. Aquí con este que son los largos. Es lo mismo nada más. No cambia nada. Lo mismo. Y aquí al otro lado hago lo mismo. Fuera, dentro, y ahí agarro todos ahora juntos. Miren, agarro todos los hilos juntos y tejo. Fuera, dentro. Listo. Y aquí puedo volver a hacer otra vez los pétalos, puedo volver a hacer lo que yo quiero, y ahí demás continúan igual todos. Y es repetitivo ya eso depende de ustedes cómo lo quieren dar. Yo voy a hacer 1, 2, 3, 4, 5 pétalos, y aquí continúo también igual a hacerle un par por aquí. Entonces depende de cada uno, la idea del patrón es este. Entonces esto sería todo, y los invito a que se suscriban a los diferentes canales que tengo, tanto como en Facebook e Instagram, y pueden encontrar diferentes cosas. Y si quieren tener videos exclusivos, también pueden ser parte de los miembros del canal y pueden tener cosas más exclusivas, diferentes trabajos. Eso sería todo. Cuídense, muchas gracias, hasta la próxima.